Radio HM te presenta Fuego en la Noche, palabras de Monseñor José Guerra Campos. Queridísimos hermanos, la Iglesia pone ante nuestros ojos unas palabras tomadas del profeta Isaías y muchas veces repetidas en la predicación sagrada, las cuales llaman hermosos a los pies de los que evangelizan la paz, los pies de los mensajeros que traen la buena noticia de la paz y de la victoria. Sabemos muy bien que se trata de la paz que merece tal nombre, de la paz que viene de Dios y se nos da en Jesucristo, no de la paz superficial y tantas veces egoísta del mundo. La paz de la cruz, la paz que en medio de las perturbaciones inevitables de la paz del mundo sigue siendo paz por la comunión con Dios en Cristo Jesús, de la que irradia la unidad entre los hermanos y la disponibilidad generosa, porque la cruz nos impide conformarnos con objetivos pasajeros y limitados y nos proyecta hacia la esperanza total, hacia la plenitud de la resurrección. Y esta paz es Cristo. Esta paz es la que se anuncia cuando se anuncia el nacimiento de Cristo, su incorporación a la historia, a la vida humana. Una paz derivada de la gloria a Dios. Una paz ofrecida a los hombres que con buena voluntad responden a la buena voluntad, es decir, al amor de Dios, que siempre nos ama primero, esperando nuestra reacción de fe. Y por eso, muy brevemente, yo me permito reducir mi glosa, mi comentario a lo que estamos celebrando, a dos grandes manifestaciones del sentir cristiano, la gratitud y la petición. Ante todo, os invito a expresar desde lo íntimo de vuestros corazones y en la presencia del Señor gratitud por todos aquellos misioneros que evangelizan la paz como manifestación del amor de Dios, que cumplen realmente el encargo de Jesús y anuncian a Cristo como realizador único de la paz, anuncian su revelación, su palabra de vida, invitan a la conversión, suscitan expresamente la esperanza, convocan para ser miembros de la gran familia de los convocados por antonomasia, que es la Iglesia. Hablan de salvación. Esta gratitud, como ocurre siempre en todas las manifestaciones de la vida cristiana, lleva consigo inseparable una actitud de petición. Gracias, Señor, por los misioneros que con tanto esfuerzo y renuncias y perseverancia representan toda la acción de la Iglesia en esa frontera que cada vez es más interior a toda la Iglesia. No es algo lejano, sino que ya empieza a darse en todos los sectores de la misma Iglesia, pero especialmente a los que están todavía abriendo brechas, roturando campos, anunciando de algún modo por primera vez la palabra del Señor, implantando la Iglesia. Gracias, pero también te rogamos que suscites esa misma actitud misionera en todos los que en la Santa Iglesia están obligados a vivirla. Porque es notorio, Señor, el Santo Padre nos lo recuerda más de una vez, y en todo caso salta a la vista, que la Iglesia no logra desplegar en este momento la densidad y la cantidad de energías misioneras que corresponden a la necesidad de la época y que serían posibles. Y ello se debe sobre todo a dos como repliegues, en algún caso justificables, pero no en los demás. El primero es el de aquellos
que reducen su presencia misionera o su acción misional a fomentar sin más una convivencia en el pluralismo, sin llegar a proclamar la revelación de Dios, sin invitar vehementemente, solícitamente, respetuosamente a la conversión. Y la segunda es la de aquellos que estiman suficiente para realizar la misión de la Iglesia, el insertarse en las comunidades humanas, donde quiera que estén, y realizar en ellas una labor evidentemente generosa, quizá a veces hasta heroica, de servicio, dando el pan, remediando necesidades, en el mejor de los casos desarrollando las virtualidades culturales de los indígenas, promoviendo su propio despliegue interior, protegiendo su autonomía, su libertad, todas cosas legítimas y óptimas. Yo dejo a un lado, mis queridos hermanos, aquellos casos en que este repliegue es una pedagogía momentánea, es un modo de presentar en acción, en comportamiento, el estilo cristiano, la presencia misteriosa del Señor, para hacer más inteligible y creíble la palabra que luego seguirá, para que los mismos hombres que rodean al misionero se sientan movidos por la curiosidad de dónde le viene a esta actitud, este comportamiento, esta generosidad, este darse enteramente, sin nada a cambio, para que el misionero pueda responder pronunciando la gran palabra: Cristo Jesús, el amor de Dios que se nos ha revelado, que yo vengo a anunciaros y comunicaros. Pero por desgracia no siempre se trata de esta fase pedagógica perfectamente explicable. Yo no sé si vosotros habéis fijado la atención en una actitud sistemática, la televisión, que jamás desperdicia la ocasión de presentar como paradigma único de misionero a determinados misioneros que no hablan jamás de Cristo, no lo anuncian, y se proponen además no hablar, y se limitan a dar eso que se llama el testimonio de una encarnación humilde, generosa, desprendida, para promover los valores internos a la comunidad humana en la que están, pero sin llegar realmente nunca a proclamar la revelación del Señor, a afirmar su presencia, a invitar a descubrirlo, a seguirle. Y la muestra de la intención gravemente peligrosa para la vida cristiana está en que en todos los casos, en todas las anécdotas a las que estoy aludiendo, se trata de conseguir que el protagonista, el entrevistado de turno, proclame que él no realiza la acción misionera como hacían los antiguos misioneros, sin más distingos, borrando de un trazo al patrono de las misiones, San Francisco Javier, y a todos los demás. Yo he pensado alguna vez en las palabras de San Pablo, cuando se dirigía a los cristianos que abusaban de la celebración eucarística y de las reuniones comunitarias. ¿Queréis que os alabe en eso? No, en eso no os puedo alabar. Si dejamos aparte la pedagogía de que hablé antes, cuando esta actitud o este procedimiento se encierra en sí mismo de un modo sistemático y se está haciendo, es un retroceso. ¿Por qué no decirlo con todo el cariño del mundo? Es una traición. El que no me confiese delante de los hombres, dijo el Señor, yo tampoco lo confesaré a él delante de mi Padre. Ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no anuncio a Cristo, muerto y resucitado, nos dirá San Pablo. Y el mismo San Pablo explica, la vida no tiene salvación, no tiene sentido, no tiene esperanza, no tiene amor, no tiene alegría sin fe. Y la fe de un modo o de otro, de un modo incipiente, confuso, de un modo más perfecto, es una respuesta a la palabra de Dios.
Pero ¿cómo va a haber fe en la palabra de Dios?, pregunta el apóstol, si no hay quien la predique, quien la formule, quien la anuncie. Y por la misma razón la liturgia trae al recuerdo unas palabras del mismo apóstol dirigidas a su discípulo, al gran pastor Timoteo. Proclama la palabra oportunamente e inoportunamente, a tiempo y a destiempo. Insiste, no cejes. Y el mismo apóstol, refiriendo las trabas de la persecución, de los procesamientos en que se vio envuelto, lo resume todo como con un himno de alegría y gratitud, diciendo que afortunadamente y gracias al Señor, a pesar de todas las dificultades, ha logrado proclamar íntegro el mensaje del Señor. Y lo mismo que el apóstol, cuando nos asomamos a la actividad inicial de la Iglesia, que es el modelo insuperable de toda actividad de la Iglesia en el futuro, hasta el fin de los tiempos, que está narrada en palabra de Dios. Cuando nos asomamos a la acción de los apóstoles y demás discípulos, comprobamos fácilmente que casi la totalidad de su actividad misionera se concentraba en anunciar dos grandes maravillas: el amor de Dios y por tanto el perdón, la elevación a la condición de hijos, y la resurrección, la esperanza plena ya realizada como anticipo y prenda de los que todavía caminamos como peregrinos hacia la misma meta. Y todo lo demás irradia de ese núcleo insustituible que es el objeto central de la acción misionera de la Iglesia, como una derivación armónicamente conjugada con el servicio fundamental. Y por eso, mis queridos hermanos, yo me atrevo a pediros a todos y a cada uno que os suméis a esta petición: Señor, que no solamente muchos misioneros, como gracias a ti se dan ya, sino todos, sin excepción, y muchos más que es necesario que se incorporen a sus filas, lleguen pronto, rápidamente, sin excusas, a anunciar tu nombre. Esas posibilidades de repliegue pedagógico, preparación, que no se prolonguen indebidamente, porque en la mayor parte de los casos no hay excusa para posponer el anuncio del Señor. Los bienes que constituyen la armonía de la esperanza y de la vida cristiana, y por tanto la paz, no son escalonables. No se trata necesariamente de dar primero el pan de la tierra y mucho más tarde, quizá a la hora de la muerte o no sé cuándo, el pan del cielo. No procedió así Jesús. Y menos es justificable en nuestros tiempos, cuando todo el mundo está de acuerdo, sin excepción, en que ha desaparecido del escenario de la historia la esperanza. Nadie tiene esperanza de verdad. Nadie intenta sustituir la esperanza que nos aporta el Señor con esperanzas ilusorias, como en otras épocas. Todo el mundo está de vuelta. Por eso todo el mundo está profundamente desesperanzado, contentándose con compensar este vacío de la esperanza, más o menos profundas y siempre insatisfactorias. Y por tanto lo más urgente, desde el principio, con la misma urgencia del pan cotidiano, es anunciar la esperanza, incluso para que cuando fallan, y siempre fallan, los esfuerzos de promoción, de solución de problemas inmediatos, siempre fallan. Todo lo humano falla, todo lo temporal es caduco, todas las construcciones se desmoronan, en todo dice su palabra última la muerte. Solo si desde el principio, cumpliendo el encargo del Señor, la misión de la Iglesia, se les da simultáneamente, en cuanto cabe, pan temporal y el pan celeste, el pan de la resurrección, de la esperanza y del amor, solo entonces
Los que reciben este pan integral estarán dotados para atravesar las zonas desérticas, los fracasos, las desilusiones, porque tendrán esa paz misteriosa que anida en el corazón y sigue siendo paz aunque haya guerra. Y a veces tanto más paz cuanta más guerra, porque lo mismo que la libertad tiene su máxima expresión en los mártires privados de libertad, así la paz de Dios se muestra más espléndidamente en un corazón que no tiene motivos aparentes para sentirse feliz, y lo es. Y si la Iglesia en su acción misionera no llega hasta este nivel, hasta esta hondura, traiciona el encargo. Entonces da y ofrece la paz que da el mundo. Y el Señor nos lo ha advertido: mi paz no es como la del mundo. Mis queridos hermanos, con esta acción de gracias y con esta petición exigida por la situación contemporánea del mundo y de la Iglesia, yo os invito, para terminar, a ensanchar el corazón, a intensificar esta disponibilidad misionera que gracias al mismo Señor cada vez se manifiesta más decidida, más operativa, más eficaz, a incrementar este estilo de relación, más aún de comunión, con los misioneros a los que se pueda llegar en un trato más directo y personal, a no olvidar lo que siempre ha sabido la Iglesia y ha reafirmado con palabras ajustadísimas el Concilio Vaticano II, cuando afirma que no solamente para hacer bien a los que están lejos, sino para mantener la salud espiritual de nuestros propios corazones, de nuestra propia comunidad inmediata, es necesario ensanchar los espacios del corazón, de tal suerte que entren en él de igual modo, con la misma solicitud, los que están lejos y los que están cerca. Que jamás las necesidades cercanas, como a veces ocurre, sirvan de pretexto o de excusa para desentenderse de las necesidades lejanas o para posponerlas. ¿Cuántas veces se ha comentado con toda razón? Si el grupo inicial de cristianos, el grupo apostólico, hubiese seguido el método aparentemente tan razonable de no trasladarse lejos hasta que esté bien roturado, cultivado el campo próximo, de no salir de Palestina hasta no tener una Palestina perfectamente cristianizada y reducida a la unidad de la Iglesia de Cristo, si hubieran seguido ese método, ni hubieran logrado cristianizar Palestina, ni estaríamos nosotros aquí. Hicieron todo lo contrario, esparcirse desde el primer momento por todas partes, abarcar en cuanto entonces era geográficamente factible todo el ámbito, hasta los extremos, y llenar el gran territorio de semillas, de pequeños núcleos, que luego, desarrollándose y propagándose, empezaron a ser contiguos, a tocarse los unos a los otros, como una red que se va estrechando, condensando, hasta ocuparlo todo, al menos en forma germinal, con una presencia visible y social de la Iglesia, asequible a todos los que tengan buen corazón, buena voluntad. De la misma manera nosotros. Yo creo que una prenda de este pensamiento, de este comportamiento auténticamente misionero, que no tolera la distinción entre las urgencias inmediatas y las necesidades que nos llegan de un poquitín más lejos, tampoco tanto, que ahora el mundo se ha empequeñecido. Una prenda de esto es precisamente este estilo de colaboración misionera que consiste en mantener continuamente una relación de ayuda, de estímulo mutuo, recíproco, con los misioneros, sobre todo los misioneros oriundos de nuestra propia tierra. Mis queridos hermanos, se trata de la propagación de la fe, de la palabra de Dios,
Se trata de aplicar a todo el campo de la acción de la Iglesia lo que también dijo el Concilio Vaticano II del apostolado de los seglares, cuando al aludir a esa forma de presencia cristiana que consiste en realizar desde lo íntimo de una conciencia unida al Señor labores de servicio, de promoción, de desarrollo cultural, de solidaridad, que en sí mismas no son esencialmente cristianas, aunque estén configuradas, teñidas, impregnadas por el corazón cristiano que las realiza, el concilio, en los primeros pasos de su gran documento sobre el apostolado seglar, dijo, sin embargo, ninguna actividad en servicio del mundo y de los hombres es apostolado, ninguna, si no constituye un testimonio manifiesto de Cristo, si no conduce a los hombres a descubrir a Cristo, a pensar en Cristo, a hablar de Cristo, a adherirse por la fe al mensaje, a la persona de Cristo Jesús. Pues que Él nos enseñe el arte de entregarnos totalmente, como se entrega un mártir, y de dar testimonio explícitamente, que en eso consiste el martirio, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, y por tanto con derramamiento y sin él, con toda nuestra sangre.